Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Bienvenidos a una emisión más aquí en su programa Criterios en este jueves 19 de enero del año 2023. Qué gusto que usted nos pueda estar acompañando para seguir analizando esos temas que nos muestran la realidad nacional. Y para conversar sobre esos criterios vamos a estar analizando, como siempre, qué es lo que ha estado sucediendo respecto al despido de los jueces. Para muchos esto viene desde que se cambió a la Sala de lo Constitucional. Y esto le ha afectado muchísimo. Pero de cualquier manera, ¿esto ya era legal o es que la actual administración lo volvió legal? ¿Qué es lo que está sucediendo en ese rubro? Además, vamos a estar comentando sobre el régimen de excepción y las reformas penales que se vienen en este año. Bueno, eso y más nosotros lo estaremos abordando con nada más y nada menos que Antonio Durán, quien es el juez del Tribunal Segundo de Sentencia de Zacatecoluca. ¿Qué tal? Muy buenas noches, juez. Encantado. Muy buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Estoy aquí a sus órdenes para evacuar las dudas, las consultas. Un saludo también a su teleaudiencia. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No hacemos esperar más a nuestra audiencia y vamos entrando en materia sobre ese primer tema, como lo es la parte de cómo es este despido masivo de jueces y, sobre todo, cuál es la raíz, que para muchos es la remoción de la antigua Sala de lo Constitucional. Pues, en ese sentido, ¿es esa la raíz, la remoción de la sala? Sí, ese es quizá el punto que da origen a esta problemática, porque el gobierno se divide en tres órganos. El ejercicio del poder se divide en tres órganos fundamentales que son independientes entre sí: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El judicial es independiente en el Estado constitucional de derecho. Entonces la sala, si recordamos, durante la pandemia y las medidas que tomó el gobierno en la cuarentena, se hizo detenciones masivas de gente que no cumplió con la cuarentena, con las medidas del gobierno, y se les encerró en centros de contención. Esta gente estuvo privada de libertad hasta por 60 días, sin base legal, sin ley. ¿Por qué? Porque el Código de Salud sanciona con multa el incumplimiento de cuarentena, no con privación de libertad. La gente fue privada de libertad sin base legal, sin haber cometido delito y sin haber sido puesto a las autoridades judiciales. Entonces, así como fueron privados de libertad, la gente lo que hizo fue acudir a la sala a pedir habeas corpus, exhibición personal. Y la sala ordenó la libertad y el presidente, a regañadientes, acató la decisión. Lo mismo pasó con los varados. Cerraron las fronteras del país y muchos salvadoreños quedaron varados. Y la sala ordenó el ingreso de esta gente, de los salvadoreños que habían quedado fuera. Además de eso, se aprobó por acuerdo ejecutivo, ciertas medidas que limitaban el libre tránsito por el país. La Sala de lo Constitucional le dijo: mire, no lo puede hacer por acuerdo ejecutivo, tiene que hacerlo por decreto legislativo. Entonces, estas acciones de control, porque la idea de la Constitución es la idea de controlar al poder, y por eso se distribuye el poder y debe de haber un equilibrio entre los poderes del Estado. Entonces, la Sala de lo Constitucional controló esas acciones excesivas, violatorias de derechos fundamentales de los salvadoreños, controló las acciones del presidente de la República. Eso no le gustó, y por eso el 1 de mayo, que tomó posesión la Asamblea y que ganó por mayoría cualificada, removieron a los magistrados de la sala. Entonces, además de esto, imponen como magistrados a abogados que no estaban en la lista del Consejo Nacional de la Judicatura. Es decir, ¿quién es el encargado de establecer esa lista, de hacerla? El Consejo Nacional de la Judicatura le manda a la Asamblea Legislativa una lista de 30 candidatos
de los que se pueden nombrar 5 propietarios y 5 suplentes. ¿De dónde salieron esos magistrados? Perdón, de esos 30, 15 salen de la elección de los abogados y otros 15 que propone el Consejo Nacional de la Judicatura sobre la base de criterios técnicos. Estos 5 que se han impuesto ahí no estaban en la lista ni elegidos por los abogados ni propuestos por el Consejo Nacional de la Judicatura. Eso se lo sacó de la manga de la camisa el presidente de la República o el presidente de la Asamblea y fueron puestos de dedo, es decir, nombramientos de dedo, que si tanto la remoción de los magistrados como la imposición de estos nuevos señores que están, mire, es una usurpación de funciones. ¿No se les puede llamar magistrados? No son magistrados, eso es, hay jurisprudencia tanto nacional como de derecho comparado, que en estos casos así, que se rompen las reglas en el nombramiento de funcionarios y actúan de hecho, se le llama usurpación de atribuciones. Entonces, estos señores están usurpando las atribuciones que le corresponden a los legítimos magistrados destituidos. Entonces, ahí viene el punto de quiebre, porque al no haber control, porque estos obedecen y acatan lo que se disponga desde Casa Presidencial, al no haber un control sobre las decisiones del presidente de la República, el presidente es el que hace y decide y hace lo que él quiere, sin la posibilidad de que los ciudadanos puedan acudir ante un tribunal independiente a pedirle, mire, se me están violentando estos derechos, por favor, o le pido habeas corpus, le pido amparo, declare inconstitucional tal acción. Esas posibilidades ya no existen. Y aparte de esto, estos magistrados impuestos son los que al final, en un proceso de pérdida de derechos de ciudadano que establece la Constitución, una sanción para quienes propongan, apoyen, proclamen o de cualquier manera... ¿La reelección? Exacto. Se decanten por la reelección presidencial, pierden los derechos de ciudadano. Y hubo un proceso, pues, de una denuncia de un abogado en el que se inició un proceso de pérdida de derechos de ciudadano con la anterior sala, o sea, con la sala destituida. Entonces, estos nuevos magistrados usurpadores y que están usurpando no solo los despachos, sino las funciones constitucionales, dijeron que no procedía a la pérdida de derechos de ciudadanos porque la Constitución permite la reelección presidencial. Situación que es falsa. Desde 1841 las constituciones de la República de El Salvador prohíben la reelección inmediata o de manera sucesiva. Debe haber una alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Alternabilidad es que hoy puede ser, el otro periodo no. El siguiente puede ser, pero el que le sucede no. Sí. Entonces eso es alternabilidad. Pero se está tergiversando tanto el texto como el espíritu del constituyente y se están haciendo uso del poder, de todas las atribuciones que tiene el presidente de la República para mantenerse y continuar en el poder. Se han tomado medidas como por ejemplo declarar la reserva en el manejo de fondos del Ministerio de Salud durante la pandemia. Y recordemos que la CICIES, que fue iniciativa también del presidente, presentó a la Fiscalía 12 casos de corrupción de los funcionarios del actual gobierno durante el manejo de la pandemia, el manejo de bienes de la pandemia, de las negociaciones que se hicieron, de la compra de productos. Entonces, la CICIES dijo, mira, tenemos estos casos documentados, denunciados y documentados de corrupción. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues sencillamente terminar las CICIES. Y estos casos nunca los procesaron. Entonces, además, se declara la reserva durante 7 años del manejo de los fondos de la Asamblea Legislativa. Se destituye a los funcionarios del Instituto de Acceso a la Información Pública y ponen funcionarios del actual gobierno. Es decir, ¿cómo es posible que todo esto lo permita la Sala de lo Constitucional? Porque no hay Sala de lo Constitucional ya. Porque la Sala de lo Constitucional legítima ha sido removida desde el 1 de mayo de 2021 y estos actuales señores que usurpan esas atribuciones y esos despachos y el control constitucional no va a ejercer el control porque ha sido impuesta por Casa Presidencial. Entonces, tenemos a partir del 1 de mayo una situación que, digamos, la prensa internacional le ha llamado la deriva autoritaria
Porque el presidente y la Asamblea Legislativa fueron electos democráticamente por el voto popular, pero al remover a estos magistrados cuyo periodo concluía en el 2027, fueron nombrados en el 2018 por un periodo de 9 años, concluía en el 2027, pero al removerlos, entonces, e imponer a la gente afín a Casa Presidencial y a la Asamblea Legislativa, entonces se elimina esa forma de control. Y eso implica que al no haber control se hace lo que decide el presidente de la República. Y esto, si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, esto sencillamente es una dictadura, porque el dictador es el que hace su voluntad por encima de la ley y sin atender los parámetros legales. Ese es un dictador. Estamos hablando de una auténtica violación hacia la independencia de los órganos del Estado. Exactamente, a los órganos fundamentales. Y aparte de eso, al tener estos 5 que se dan el 1 de mayo, el 1 de julio se nombró la tercera parte de magistrados que correspondía constitucionalmente a la actual Asamblea Legislativa. O sea, concluyeron 5 su mandato, su periodo de 9 años, y correspondía nombrar estos nuevos 5. Entonces la Asamblea nombró a estos 5 de facto, ¿verdad? Que son los del golpe del 1 de mayo, y los 5 que constitucionalmente le correspondían. Entonces ya tiene 10 de los 15 magistrados, y para tomar decisiones se necesitan 8 votos, y tienen 10. Entonces la Corte Suprema hace lo que Casa Presidencial diga. Difícilmente un magistrado va a decirle al presidente que no, o va a controlar un acto del Ejecutivo o del Legislativo. Entonces no hay independencia judicial. ¿Se puede tomar ese acto como una vulneración auténtica al Estado de Derecho? Claro, una violación a la Constitución, al Estado de Derecho, a la separación de poderes y a la independencia judicial. ¿Por qué la independencia judicial? Porque la esencia de la independencia judicial es la estabilidad del juez en el cargo. Al juez, ¿verdad? Y sobre todo al magistrado constitucional, él tiene independencia, tiene estabilidad en el cargo, no se le puede remover del cargo a menos que cometa un delito o una infracción grave, okay. Cosa que no es ley. Desde luego. Y en todo caso, ¿cómo se puede observar también, o cómo se puede ver la remoción masiva de jueces? ¿Era algo necesario para cambiar la perspectiva del Estado, o realmente es algo inconstitucional? Eso hay que averiguarlo tras la pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Tal cual como cerramos el primer bloque, ¿de qué manera han tomado los jueces despedidos por parte de la administración actual? Es decir, ese despido masivo que nadie se esperaba. En resumidas cuentas, ¿esto es constitucional o es inconstitucional? ¿De qué manera se puede ver? Juez, por favor. Bueno, muchas gracias, Fernando. La reforma que se hizo a la ley de la carrera judicial en septiembre de 2021 también pretendía cooptar al sistema judicial, porque a lo largo desde la década de los 90 y producto de los acuerdos de paz, mucha inversión de cooperantes internacionales fue destinada a fortalecer a los jueces.
a fortalecer el judicial mediante la capacitación, mediante la importancia del judicial, del control de los otros órganos. Se nos capacitó. Yo digo que formo parte de una generación privilegiada porque hubo mucha inversión de la cooperación internacional que dejó de invertir en militares y en ejército por invertir en abogados y jueces, en la formación sobre todo de jueces. Se nos envió a Puerto Rico, a Estados Unidos, algunos a Argentina, otros a España, sí, a Costa Rica. Hubo buena formación, se trajo profesores de lo mejor del derecho en el habla hispana, vino aquí a las aulas de la Escuela de Capacitación Judicial. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Cortamos el proceso? Sí, entonces esa generación que entró con la reforma de 1998, la reforma al proceso penal, esta generación no solo en los jueces, sino también en la Fiscalía, en la Procuraduría General de la República y abogados litigantes que también fueron preparados por la Escuela de Capacitación Judicial, pretendía precisamente darle vida al Estado de Derecho y al control de las acciones del Ejecutivo y del Legislativo. Pero como el primer golpe se asestó contra la Sala, pero había en el órgano judicial una base de jueces formados en defensa del Estado de Derecho y de la Constitución de la República. Entonces, una base muy importante de la judicatura mostró ante los anteriores gobiernos, porque este conflicto del judicial con el Ejecutivo y Legislativo no es nuevo, sí, claro, no es de este gobierno, viene desde antes, ¿verdad? Desde la época del presidente Cristiani, ¿verdad? La Sala de lo Constitucional le declaró iniciativas del presidente Cristiani, se las declaró inconstitucionales durante el periodo del presidente Calderón Sol, durante el periodo de Francisco Flores, que inició la política mano dura. La Sala de lo Constitucional le declaró inconstitucional la ley antimaras, ¿ah? Porque se castigaba a la gente por su estilo de vida, por portar tatuajes. Entonces, o el hecho de tener tatuajes no es delito. Entonces la Sala le dijo, mire, el derecho penal es un derecho penal de acto, sanciona a la persona por cometer una acción, no por el estilo de vida que tenga, o sea, por acciones. Si él amenaza, si él roba, si extorsiona, sí. Si viola, si roba, si mata, por eso sanciona a la gente, no porque tenga tatuajes o porque esté en determinado territorio. No porque se vista con short largo, con camisas holgadas. O ande pelo largo. Sí. Entonces la Sala le dijo que el derecho penal es derecho penal de acto y no de autor. Entonces, funcionaron los controles, pero estos conflictos siempre se dieron. Hubo roces entre el Ejecutivo, el Legislativo con el Judicial, como siempre. Lo mismo ocurrió durante el periodo del presidente Saca. Quizá más, que también otro fuerte fue durante el periodo del presidente Funes, que también reformó la ley orgánica judicial para que las decisiones de inconstitucionalidad fueran de 5 votos y no 4 como establece la ley. Con eso se estableció un voto de oro, ¿verdad? Al exigir unanimidad y no mayoría calificada. Pero al final, después de una larga tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, con el Judicial, lograron, bueno, es más, declaró inconstitucional los nombramientos de los magistrados de la Sala de 2006 y 2012, y la nueva Asamblea nombró nuevamente a estos magistrados. Es decir, y que si usted se recuerda, fue la sala hasta la fecha, la sala más fuerte que se ha tenido. Exacto, el periodo 2009-2018, ¿verdad? Esa que fue conocida como la de los 4 fantásticos, le decían otros los detractores le llaman los 4 jinetes, ¿verdad? Los 4 jinetes. Pero, como sea, es una sala que mostró mucha independencia, se compartan o no los criterios, una independencia en la judicatura frente al Ejecutivo y al Judicial como órgano de control. Y eso es lo esencial del Estado de Derecho, que hayan controles. Pero con este nuevo periodo que entró, esta nueva sala que entraba en el periodo 2018-2027, al ejercer los controles en el actual Ejecutivo, y el actual Ejecutivo, al tener una mayoría abrumadora en la Asamblea, remueve a estos magistrados e impone a los actuales. Aquí hay otro dato. Ahí anda circulando que las decisiones de la Sala se cumplen, las sentencias se cumplen. Pues hay un mandamiento judicial 1/2021 de la Sala removida, que cuando se enteró
que la Asamblea Legislativa estaba en el proceso de remoción, dictó un mandamiento judicial 1/2021 declarando inconstitucional el proceso de remoción de ellos. Sí. Y ese mandamiento judicial fue firmado, fue notificado, se le hizo saber a la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa no lo cumplió y continuaron con el proceso que concluyó con la remoción y la imposición de los nuevos. Entonces tenemos pendientes de cumplir esa sentencia. Si hay sentencias que se deben cumplir, la primera que se debe cumplir es ese mandamiento judicial 1/2021 que anuló el proceso de remoción, y estos magistrados deberían regresar a sus despachos a cumplir las funciones constitucionales. Pero como no se quiere eso y se tiene el poder, ¿verdad?, de las mayorías y el poder de las armas también a través del ejército y de la policía, las situaciones están funcionando de manera de facto, sí. De facto. Al punto pues de esta reelección presidencial que es inconstitucional, y ahí viene la propaganda y la publicidad en torno a este tema de la reelección, que ya lo hizo una vez el presidente Maximiliano Hernández Martínez. Él reformó la Constitución en 1939, se postuló por un periodo presidencial más, lo ganó, estuvo 13 años en el poder, y al concluir ya su segundo mandato, él se quiso reelegir y reformar nuevamente la Constitución para continuar indefinidamente. Ajá. Y el pueblo se cansó. En 1944, 1 de abril, la huelga de los brazos caídos, ¿verdad?, que el 2 de abril del 44, que hizo que el presidente se fuera, ¿verdad?, porque la gente se hartó de tanto abuso. Entonces, ahora, 80 años después, vemos que hay otro presidente que quiere y está manipulando las instituciones del Estado para continuar en el poder, ¿verdad?, porque es su voluntad, es decir, está haciendo uso del poder para eso. Pero bueno, regresando al tema de los jueces, como había una base de la judicatura de jueces independientes, introducen la reforma de la jubilación obligatoria. Una jubilación obligatoria a partir de los 60 años. Y que nadie lo había previsto. Que no se había previsto, ¿verdad? No se había previsto. Ni siquiera es jubilación obligatoria, es un cese de las funciones. Es decir, cumple 60 años, usted deja de ser juez. Eso es lo que establece la ley. Pero establece también sus excepciones. Ni siquiera termina el año. No, o sea, al cumplir 60 años, usted deja de... Sepa que ese es su último día. Ese es su último día. Eso es lo que prevé la ley, el cese de la función de la judicatura a partir de los 60 años. Cuando en los estados contemporáneos, en los estados modernos, en los estados de los países, quisiera decir civilizados, ¿verdad?, donde hay respeto a las reglas, el ingreso a la judicatura empieza cuando ya la gente está mayor, porque se espera que el juez sea una persona prudente, que tenga experiencia, que tenga mayor conocimiento, y vemos pues que por ejemplo en Europa o en los Estados Unidos muchos jueces son personas mayores de edad, personas mayores de edad, y no hay una discriminación por razones de edad, y todavía a los 60 años la gente todavía está entera, a menos que haya una enfermedad o un accidente que le impida continuar en las funciones, pero a los 60 años todavía la gente está en uso de sus facultades mentales y físicas. ¿La legislación establece que usted no puede ser despedido por razones de edad? No, es que la ley orgánica judicial no establecía límite de edad. Durante el periodo del presidente Duarte, la Asamblea dio una reforma para los 70 años, la jubilación obligatoria a partir de los 70, pero la sala la declaró inconstitucional, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque todavía a los 70 la gente puede. Todavía a los 70 la gente puede. Y como le digo, este es un trabajo más mental y de toma de decisiones prudentes. Pero introducen el cese a partir de los 60 años, pero dan otro asunto. Reconociendo la inconstitucionalidad de esto, les dicen, miren, antes que entre en vigencia la ley, ustedes pueden renunciar a la judicatura, y si renuncian se les va a dar un bono de 24 meses de salario. ¿Ese no es una especie de soborno? Claro, es un chantaje, es una extorsión, ¿verdad? Es decir, vender la judicatura a cambio del bono. Es decir, si usted no renuncia, se va a asignar a su casa.
Es decir, háganos más fácil el trabajo. Háganos más fácil el trabajo, acepte la renuncia y le damos el bono de 24 meses. Y muchos colegas tomaron esa decisión ante el irse con el bono o sin el bono. No había otra vía. Entonces, y algunos colegas se fueron cesados sin el bono. Hay 5 por lo menos: Sidney Blanco, Jorge Guzmán, Calixto Zelaya, Rosbinda, y hay una compañera jueza, una colega jueza también que se fue cesada sin el bono, porque la otra alternativa que dio el régimen, porque le voy a llamar al régimen, al Ejecutivo Legislativo, que dio el régimen de facto, fue que se pidiera una continuidad y quedar a disposición de la Corte, en régimen de disponibilidad de la Corte. Es decir, mire, yo quiero seguir de juez, ya tengo 60 años, pero quiero seguir de juez. Entonces, con esa solicitud de régimen de disponibilidad, la gente ha permanecido, mayores de 60 años, han permanecido en el ejercicio de la judicatura. Okay. Me encantaría que pudiéramos ampliar sobre cómo se está gestando el despido de jueces y qué otros factores han habido detrás, pero eso tras la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a... Si usted se recuerda en las redes sociales cuando se anunció el cese de las funciones de los jueces que llegaran hasta los 60 años, la gente decía, tenemos 2 criterios. Los primeros que mencionan, mire, qué bueno que le van a dar oportunidad a los jóvenes. Es es un consejo judicial completamente renovado. Ya era tiempo, decían por un lado. Por el otro, se mencionaba, esto es completamente ilegal y además están quitando a los jueces que tienen la mayor experiencia posible y que entre ellos, los mayores de 60 años, están los mejores jueces que tiene la nación. ¿Con qué criterios nos quedamos a fin de cuentas? ¿O es que todo eso sea romantizado? Por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, sí, realmente se vio como, lo que se vendió era como una posibilidad de renovación de la judicatura, ¿verdad? Se removió la tercera parte de los jueces para que los jóvenes abogados o los jóvenes o los abogados pudieran acceder a los cargos de jueces. O sea, se vio incluso hasta como ventajoso. Pero mire, ser juez no se hace de la noche a la mañana. No es lo mismo ser abogado, graduarse como abogado de una universidad, a ser nombrado como juez, ¿verdad? Porque hay ciertos conocimientos, ciertas habilidades y ciertas actitudes en la formación del juez, y por eso hay una escuela de capacitación judicial que tenía un programa de formación inicial para jueces de 2 años para formar abogados, y además hay ciertos requisitos de edad, de moralidad y competencia notoria para el tema de la judicatura. Pero bueno, al final se removió esa tercera parte y se han nombrado a estos otros jueces que no tienen estabilidad tampoco. O sea, el punto, digamos, que se lesionó del judicial es el tema de la estabilidad. Si usted da una decisión que no responde a los intereses de Casa Presidencial o de la Asamblea Legislativa, sencillamente lo trasladan. Se dio una serie de traslados también. A partir del día 26 de septiembre de 2021, al día siguiente, 27, entrado en vigencia la reforma del 411, del decreto legislativo 411, que reformó la ley de la carrera judicial. Hubo una serie de traslados también, y fueron traslados ahí selectivos de ciertos jueces que, digamos, protestamos contra estas acciones. Nos desarticularon a los jueces. ¿Los amenazaron?
Claro, hubo amenazas también, hubo amenazas de remoción, amenazas, incluso a mí me amenazaron con una paliza, con una golpiza. En fin, no ha sido fácil el nivel de presión que se ha ejercido en los jueces. Hubo traslados, algunos, como le digo, fueron trasladados a Santa Ana, otros a San Vicente, de San Salvador, que estaban en San Salvador o en Santa Tecla, fueron trasladados a Santa Ana, a Hilo Vasco, a Cojutepeque, a Zacatecoluca, a San Vicente, precisamente para desarticular a los jueces territorialmente y que no hubiese posibilidades ni siquiera de reunirnos a platicar sobre lo que está ocurriendo. O sea, y eso afecta el derecho de asociación de los jueces y afecta el derecho, una serie de derechos, ¿verdad? A la libertad de expresión, sí. A la libertad de expresión. Entonces, como tal, no era cierto que la remoción de los jueces era nada más para renovar la imagen. La cuestión de la renovación de la imagen fue la manera en la que se vendió la remoción de los jueces. Fue el pretexto, fue la excusa, porque lo que se pretendía al final es manipular al judicial y manipular las decisiones judiciales. ¿Lo lograron? Claro que lo han logrado, porque nosotros vemos ahora más que nunca una justicia selectiva. Y hay manipulaciones arbitrarias de los procesos. A unos sí se les persigue y a otros se les favorece. Y lo vemos en la prensa. ¿Por qué se les persigue y por qué no? A partir de la afinidad que tenga con el gobierno o con el poder. Ya no tenemos Estado de Derecho, no tenemos, digamos, derecho, aunque lo tengamos vigente, no es eficaz el derecho. ¿Por qué? Porque lo que tenemos son concesiones del poder. Es el poder desde el Ejecutivo y desde el Legislativo. En esta unión no hay separación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y ahora menos con el Judicial. Todo está concentrado en una persona o un pequeño grupo de personas que dirigen hoy el gobierno. No hay separación de poderes, no hay controles interorgánicos, que es lo que prevé la Constitución. El artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, en Francia, en 1791, 92, no recuerdo cuándo es la declaración exactamente, pero dice el artículo 16 que una sociedad que no tiene garantizados los derechos de las personas ni asegurada la separación de poderes no tiene constitución. ¿Qué es lo que nos está pasando? Los derechos de las personas en El Salvador no están asegurados, no están garantizados. Y la separación de poderes tampoco lo está. Según el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, no tendríamos constitución. No hay constitución. Aunque tengamos el papel, en la práctica, en el ejercicio del poder, no tenemos constitución porque no operan los controles interorgánicos y no hay protección de los derechos de las personas. A ver, pues, otro de los criterios que se manejan a nivel de redes sociales, a nivel de la comunidad, en los que se debate, es, mire, pero es que no es una violación hacia la independencia de los órganos estatales. Lo que pasa, argumentan, es que ahora sí están trabajando de manera coordinada. ¿Ese es un argumento correcto para invalidar la idea de que es una violación a la independencia? No, eso no es coordinación, esa es sumisión. Hay que distinguir coordinación con sumisión. En la coordinación hay independencia y separación. Ahorita hay sumisión. En los jueces hay miedo. Al judicial, a los jueces, por las decisiones se les ha trasladado, se les ha removido, se les ha cesado. Han perdido, se han ido a su casa sin indemnización después de más de 30 años de servicio. Entonces muchos colegas jueces se han ido sin jubilación. Entonces, esto no es una coordinación como reza la Constitución. Que están diciendo que se trabaja mejor porque es de manera coordinada, hay una armonía entre los órganos. Esa es una sumisión. Se ha sometido al judicial y se hace lo que Casa Presidencial dice. Lo que Casa Presidencial dice. No hay independencia actualmente, ¿verdad? Por donde lo quiera ver, no hay. No hay. Entonces, ¿qué riesgo hay para la población con esto? El riesgo es la manipulación arbitraria de los procesos para proteger a los delincuentes afines al gobierno y generarles impunidad y garantizarles a los delincuentes afines al gobierno, garantizarles que no les va a pasar nada
y además perseguir no solo a los delincuentes, que sí hay que perseguir, pero también perseguir a opositores, a disidentes, a críticos, a gente que quiere ser libre pensante, y además el tema de los inocentes detenidos con el régimen de excepción. O sea, es una situación gravísima porque no hay forma de controlar esas acciones. En muchas ocasiones, pues, detenidos sin que la gente haya cometido un delito. Más bien el delito es deportación de cara, delito de deportación de cara por el semblante que tiene, o que tenga tatuajes artísticos, o que sea peludo, y que decida, mire, yo quiero andar greñudo. Por eso también se los han llevado. Queda a criterio, y lo dijo el presidente de la República en un tuit, que quedaba a criterio del policía o del militar decidir si la persona se iba detenida o no. Y al final, los fiscales... Yo decido en lugar de comprobar. Exacto. Y es que ese es el punto. Se ha invertido lo que debe ser en el proceso penal. Se ha invertido porque primero se detiene y después se investiga. Cuando el asunto debe ser primero investigar y solo cuando hay evidencias detener, no al revés, no detener a la persona para después investigar si es inocente o no. Y se revierte la carga de la prueba porque al detenido le corresponde probar que es inocente. Probar que es inocente. Entonces hay una inversión de la carga de la prueba, lo que es un asunto gravísimo para el proceso penal. Aquí se acabó aquello de es inocente hasta probar lo contrario. La presunción de inocencia. Usted es culpable hasta que pruebe que es inocente. Exacto, y así está operando, y vemos en la marcha esta que hubo el 15 de enero, muchas madres, esposas, hijos de personas detenidas, que dicen, mire, mi hijo es estudiante, iba saliendo de la universidad, mi hijo es trabajador, fue detenido cuando regresaba de su trabajo a la casa. Entonces vemos que al que ha cometido delito y se le comprueba, pues que le caiga todo el peso de la ley. Con eso yo creo que es un tema no solo de sentido común, sino de sensatez. El que cometió delito, pues tiene que pagar, y tiene que pagar las consecuencias que la ley establece, ¿verdad? Y las consecuencias es la privación de libertad. Se le priva de libertad en los años que la ley disponga. Pero al que no ha cometido delito, al que es inocente, al que fue a la esquina a comprar tortillas, al que venía de su lugar de estudio o venía de su lugar de trabajo, lo vimos al inicio del régimen, a unos empleados de un café del Volcán, no recuerdo cómo el nombre de ese café, que los detuvieron porque llevaban tatuajes. Y por dicha el dueño de ese café era afín al gobierno, entonces lo pusieron en libertad, pero no por el derecho, sino por una concesión o un favor del poder. Ok, y hablando del régimen de excepción, hay diversos elementos que analizar, pero eso tras la pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Para la gran mayoría, el régimen de excepción ha funcionado. Se ha pasado del miedo a una esperanza de tener un país limpio. Para otros, si bien es cierto que muchas comunidades se han limpiado de pandilleros, eso no quita que haya más de 3.000 detenidos injustificadamente. Y por otra parte, que también implica una misma violación a los derechos humanos. Desde luego que aquí entramos en otro debate, porque el primer sector menciona, mire, entonces lo que usted quiere es que los otros, los pandilleros, las maras,
sigan violando nuestros derechos humanos y ahí usted no quiere pronunciarse. Ese por un sector. El otro menciona, es que nosotros no nos estamos oponiendo a que capturen criminales, sino que a lo que nos oponemos es a que capturen gente que jamás ha tenido nada que ver con pandillas. Pues, ¿cómo se puede ver este debate entre si están violando los derechos humanos, no, está protegiendo los derechos de los delincuentes y toda esa mediatez que se ve en las redes sociales? Bueno, es importante el debate. Es importante el debate ciudadano, porque somos una sociedad democrática, esperamos continuar siendo una sociedad democrática, deliberante, donde haya libertad de expresión, donde haya un intercambio de ideas, siempre con respeto, ¿verdad? Con tolerancia, pero ¿qué es lo que ocurre hoy en el ambiente de las redes sociales, por ejemplo? Que tenemos muchos troles, muchos perfiles falsos, tenemos granjas de troles. Ese concepto de granjas de troll es cuando a un empleado de estos, digamos, afines hoy al Ministerio de Propaganda del gobierno, que el Ministerio de Propaganda le dicen Secretaría de la Presidencia, Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, pero en realidad es el Ministerio de Propaganda, contrata a una serie de empleados para que manejen 10, 15, 20, 30 perfiles distintos con distintos dispositivos. Cada persona, cada usuario. Y lo puede ver uno en las redes cuando es la misma respuesta o son las mismas palabras con distintos perfiles que están comentando. Entonces esa se le llama, a nivel mundial, porque este fenómeno no es exclusivo de El Salvador, en Netflix hay una serie que se llama Nada es privado, se lo recomiendo, Nada es privado, que se refiere al caso de Cambridge Analytica y de la manipulación de las redes sociales a partir del algoritmo. A partir del algoritmo pueden manipular la información que a usted le llega. A usted le llega, usted quiere poner información a favor de tal, le llega la información que ellos quieren que le llegue. Y usted recibe información contraria a la que usted quiere, si es lo que quieren, ¿verdad? A denigrar a esta persona, o información favorable a esta otra persona. Eso a partir del algoritmo que usted le dé googleando o buscando información en alguna red. Entonces, Cambridge Analytica se encargó en el tema e incidió en la población estadounidense en el tema de la elección del presidente Trump, y en Inglaterra en la decisión del Brexit, la salida de Gran Bretaña, del Reino Unido, de la Unión Europea. Sí, así es. Entonces, eso fue manipulado informáticamente y a los electores se les manipuló de esa manera. Pues eso mismo que ha ocurrido allá a escala enorme, ¿verdad? A escala enorme con la manipulación. Póngale la población estadounidense o la población inglesa, eso se está repitiendo acá. Se está manipulando la percepción ciudadana sobre la realidad y se le está incidiendo, ¿verdad?, a violar la Constitución, a ver como normal la reelección presidencial, a que la regla de la prohibición presidencial inmediata o el tema de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, no, que la gente decida. Cuando hay una regla que no puede ser candidato, que la gente decida, que la gente opine. Y eso es falso, Entonces, pero la gente lo ve como normal. Entonces, este libre debate que debería de propiciarse entre ciudadanos se ve afectado cuando no estamos en condiciones de debatir libremente entre ciudadanos, porque hay mucho perfil falso que insulta, que calumnia, que difama, que injuria. Hay delitos contra el honor, ¿verdad?, y que se están haciendo, manipulándose, como les decía, desde el Ministerio de Propaganda. Y que, por cierto, sacaron un subministerio ahí, una subsecretaría, para darle más dinero y pagar más troles, y más granjas de troles. Y eso fue una decisión del año pasado, también se dio a conocer públicamente, ¿verdad?, por el acuerdo ejecutivo de la creación de esta subsecretaría de comunicaciones, y más que estamos en campaña ya presidencial, en campaña de reelección presidencial. O sea, tenemos una situación gravísima en el ambiente de la libertad de expresión. Hay persecución contra periodistas, hay persecución contra las universidades, cierre de espacios en los canales de televisión, agotamiento, asfixia financiera, económica, al no darles pautas publicitarias
si un canal tiene o pasa un programa. Entonces, no ayuda pues al libre debate, al libre intercambio de ideas, sino más bien se quiere un solo discurso. Hay lenguaje que se conoce como ilocucionario. No se quiere que haya intercambio de ideas, sino que solo se haga lo que el gobierno quiere. La versión oficial del gobierno, que es lo único que se quiere que se pase en la prensa escrita, en la radio, en los canales de televisión, en las redes sociales, a través de una serie de mecanismos, incluso de retórica y de persuasión, mecanismos sutiles de persuasión que se conocen en la psicología social y en la psicología también clínica como PNL, programación neurolingüística. Esos son mecanismos muy sutiles de persuasión de la gente y la gente ni cuenta se da. Lo usa la publicidad para que usted compre algunos productos y lo usa la propaganda en el tema de la política. ¿Está funcionando? Ay, claro que sí, vean los altos niveles de aceptación que tiene el presidente, no solo aquí, sino a nivel latinoamericano, a nivel mundial, con ese bombardeo de propaganda. Y eso es una inversión millonaria y yo creo que ahí es donde ha sido más exitoso este gobierno, en el manejo de la propaganda y la publicidad, en hacer creer a la gente que este es el mejor presidente y que es el redentor y es el Mesías, ¿verdad? Que nos va a salvar de los problemas, el escogido de Dios, ¿verdad? Y porque habla con Dios además. Entonces, la gente está muy crédula respecto de esos asuntos, cuando sabemos que en las cosas del gobierno, si se respetan además las reglas constitucionales, ¿verdad? Si se respeta la Constitución, los asuntos deberían de tratarse de una manera muy distinta. Pues en ese contexto, el tema del régimen de excepción, ya que decimos que hay gente a favor y en contra, se ve que el tema del régimen de excepción, con la cantidad de propaganda y publicidad, ¿verdad? Ahora a la gente no le importa si al vecino se lo han llevado preso, inocente, ¿verdad? Porque es parte de los costos, dijo el vicepresidente de la República. Era 5%. Sí, mande. Que era el 5%, dijo. Sí, dijo, el 1% dijo el presidente, pero el vicepresidente dijo que eran parte de los daños colaterales. Ajá. Pero póngale. Que entendía que era que el 5% no tenía nada que ver. Ajá, pero póngale que si son 60.000 detenidos durante el régimen, 60.000, el 1% de 60.000 son 6.000 gentes. ¿O cuánto? ¿O 600? No. El 1% son 600. El 600. 10% serían 6.000. Sí, gracias. 600 personas. 600 personas inocentes, detenidos, sin haber cometido delito. Es parte del costo y que el vicepresidente dice que es parte de los daños colaterales o que hay que asumir como costo durante una guerra, que es inevitable que mueran inocentes o que hayan víctimas inocentes. No podemos ver eso así, ¿verdad? Si hay un inocente detenido, se debe ser puesto en libertad. Nunca debió ser privado de libertad. Claro, perdemos la empatía, perdemos la solidaridad, pero es gracias a la campaña, a la propaganda, a la publicidad, que nos hace a los salvadoreños no tener esa empatía y solidaridad por el daño que está sufriendo el otro. Mientras no sea yo, mientras no sea mi pariente, mientras no sea mi amigo, no me importa lo que le pase a los demás. Y conforme a esto, los diversos organismos internacionales han mencionado que se tienen casos de tortura. ¿Realmente es eso cierto? ¿O de qué manera se debe ver, hombre? Bueno, eso, tras la pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Tal cual los organismos internacionales hablan que entre el 1 y el 5% de esas 60.000 personas que están detenidas, pues ese 5% pues no tiene nada que ver. Pero si han mencionado estos organismos que es parte de estas personas están sufriendo métodos o técnicas de tortura. ¿Cómo se debe ver eso? Bueno, mire, aquí en el tema de la comunidad internacional, antes del tema de la tortura, quiero comentar que nosotros, los jueces, hemos denunciado las acciones del gobierno, primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la remoción de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, luego por la remoción de los jueces, de la tercera parte de los jueces, con la reforma de la Ley Orgánica Judicial, y se está documentando, además, Cristosal lleva documentados por lo menos, creo que son 80 muertes que se han producido de detenidos, o sea, casos que están documentados, denunciados, de detenidos durante el régimen de excepción, que han muerto a raíz de las torturas, de las golpizas que se les ha dado y que se les ha negado asistencia médica, ¿no? Y que han sido entregados a sus familiares por otra causa de muerte como neumonía, como COVID, ¿no? O que sencillamente han sido enterrados sin notificarle a los parientes. Entonces son asuntos gravísimos, pues se trata de vidas humanas. Entonces estos casos, creo que ya las capacidades nuestras ya se exceden a nivel interno y este es un asunto que corresponde a una instancia internacional porque son delitos de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad, la tortura es un crimen de lesa humanidad y consideramos que esto es un asunto ya que debe intervenir Naciones Unidas a través de la Corte Penal Internacional, ¿verdad? Del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, por estos crímenes de tortura que se están suscitando. O sea, un asunto gravísimo, con independencia de la tutela de derechos humanos, ¿verdad? Que tenga el sistema interamericano o universal, y este es un asunto ya de trascendencia del derecho penal de universal. Pues realmente le agradecemos muchísimo que haya traído sus criterios y los haya puesto sobre la mesa respecto a cómo debe verse la situación que sucedió desde 2021 con el órgano judicial y también desde qué manera se está viendo el despido de los jueces. Así que esperamos tenerlo en próximas ocasiones para que siga trayendo ese análisis tan enriquecedor que nos ha mostrado en esta noche. Fernando, muchas gracias. Gracias por recibirme en su programa. Un saludo, buenas noches a su teleaudiencia. Muchas gracias. Así sea. Estoy a sus órdenes. Así sea también. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerden que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse y feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.